Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Además, conectar al profesor Néstor, profesora Tamara, compañero del profesor CD de Lugo, Sebastián Rocha, también conecto Cristina. Esta es la preparacionaria de Escuela de Ingeniería 2026. Mi tema, la Académico de Universidad Mayor, por supuesto, trabaja acá, el CD normal, profesor Edison, hizo su doctorado de España en la Universidad Autónoma de Madrid. También hizo en 2022. Hizo unos diplomados en nuestra universidad, pero en 2008, ¿cierto? Hizo algo de diploma en la Universidad Autónoma también. Sí. Ya. Y su línea de investigación es como finanzas de cooperativa, mercado de eficiencia de mercado, y además como más enfocado de economía, financia, costa de diferentes carreras. Hoy día voy a dar una charla. ¿La tenéis que no hizo charla? Recomendación de innovación y efectos sobre el retorno de las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, les presentaré un estudio, ya lo mencionó, es un estudio sobre recomendaciones de inversión y el efecto que estas recomendaciones, que son públicas, el efecto que pueden tener sobre los retornos accionarios y finalmente si tienen un beneficio o no para los inversores retail, que es el nombre que se le da a los pequeños inversores como, por ejemplo, nosotros. La motivación de este estudio se encuentra en que cada cierto tiempo se ponen de moda las recomendaciones de inversión y actualmente hay muchos medios por los cuales estas se realizan. Hay recomendaciones de inversión que se publican de forma gratuita y son de libre acceso por medio de la prensa escrita. También están en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, canales de YouTube, y también aparecen en Instagram. Y hubo mucha recomendación de inversión en el periodo de pandemia. Durante la pandemia hubo mucha liquidez. Sí, hubo mucha liquidez, especialmente porque el gobierno de aquella época, el gobierno del presidente Piñera, entregó muchas ayudas a las familias. Y además eso se juntó con los retiros de los fondos de pensiones, lo que causó que hubiera mucho efectivo y una gran cantidad de dinero en efectivo circulando en la economía chilena. Si yo les mostrara una medida de la liquidez que se conoce como N1 y que publica el Banco Central, en el año 2020 esta pegó un salto así. Sí, hubo un pic en la liquidez del mercado chileno. Y en ese contexto era muy común que si uno ingresaba, por ejemplo, a YouTube, uno se encontrara con publicidad donde había personas que invitaban a invertir con ellos. Además de eso, es común que en la prensa aparezcan entrevistas a analistas que pertenecen a distintas instituciones, por ejemplo, corredoras de bolsa, bancos de inversión, fondos de inversión. Y a estos generalmente se les pregunta sobre alternativas de inversión en el mercado bursátil y generalmente ellos dan una opinión que se traduce en una recomendación para comprar o para vender acciones. Y la pregunta es si conviene seguir estas recomendaciones y si estas recomendaciones finalmente generan ganancias para los inversores. Y de eso se trata el estudio. Entonces, vamos. Sí.
Bueno, las inversoras, los inversores suelen utilizar las opiniones de los analistas para tomar decisiones de inversión. Esto está documentado en la literatura financiera. El rol de los analistas no es menor porque los analistas financieros juegan un rol en el mercado de capitales, ya que contribuyen a reducir las asimetrías de información. Las asimetrías de información ocurren porque no todos tenemos la misma información. Hay gente que tiene más información y otra menos. Y además, no todos accedemos a la misma información en el mismo momento. Y eso genera asimetrías de información que causa que ciertos agentes del mercado puedan tener ventajas al momento de... Debido al anterior, debido a la relevancia que los analistas tienen en el mercado, estos pueden influir en las decisiones de inversión de inversoras e inversores. Estos analistas suelen analizar datos, suelen interpretarlos, y esto se traduce en pronósticos y recomendaciones para comprar o vender acciones. Estas recomendaciones en ocasiones son muy concretas, se traducen en el cálculo de un precio objetivo. El precio objetivo de una acción es el valor económico, también se conoce como valor justo, y es el valor que debería tener la acción. Luego ese precio objetivo se compara con el precio de mercado, con el precio al cual la acción se cotiza. Y generalmente ocurren diferencias, ¿sí? En un mercado eficiente, el precio debe reflejar el valor económico. Pero hay ciertas imperfecciones que afectan a los mercados, especialmente economías emergentes como la de Chile, donde el precio puede presentar diferencias con respecto al valor económico. Cuando el precio de mercado está sobre este valor económico o precio objetivo, entonces se concluye que la acción está sobrevalorada. Se concluye que el precio no está reflejando correctamente el valor de esa acción y que está sobrevalorada. Por lo tanto, si uno tiene acciones de esa empresa, la recomendación es véndala, porque cuando el mercado haga el ajuste, el precio va a bajar. Por el contrario, cuando el precio del mercado se sitúa por debajo de este precio objetivo, entonces la acción está subvalorada y es presentada como un objeto de inversión. La recomendación es comprar, porque en ese caso, cuando el mercado haga el ajuste, el precio se ajustará subiendo, generando una ganancia para aquellos que compraron antes del... Aquí hay un ejemplo de recomendaciones que uno puede encontrar en la web. Son sitios web, son plataformas que entregan información gratuita, también tienen suscripciones, y esto es información pública. Esto corresponde a una plataforma del mercado estadounidense. Aquí hay acciones estadounidenses que se cotizan en la bolsa de New York. Tenemos alguna información como el precio de cierre, tenemos las variaciones experimentadas por el precio y los cambios porcentuales. Las cifras en color rojo indican disminuciones de precio, las cifras en color verde indican subidas de precio. Y en una de las columnas que está ahí señalada aparece la valoración o la recomendación que hace la plataforma. Son recomendaciones gratuitas. Una recomendación neutral indica que no haga nada. ¿Sí? No haga nada quiere decir, como está, si usted tiene acciones de esta empresa, no venda. Y si quiere comprar acciones, no lo haga. No lo haga porque el analista considera que no hay cambios importantes en la situación financiera de la empresa y por lo tanto hay que esperar. Pero hay recomendaciones de venta y de compra. ¿Sí? Hay incluso recomendaciones de fuerte compra, es decir, aquí el analista recomienda encarecidamente comprar, invertir en acciones de esta empresa. O sea, hay un mago porque cuando uno se pregunta ¿y cómo hacen eso? Puede parecer un acto de magia.
Sí, a veces es así, a veces es un acto de magia. Recomendaciones de la prensa chilena. Esto se extrajo del Diario Financiero y el titular de la noticia es: Banchile, la corredora del Banco de Chile, ve acá la compañía de acero del Pacífico en 8.500 pesos por acción. En ese momento la acción se cotizaba, registraba un precio de mercado de 6.959 pesos. La corredora del Banco Chile calculó un precio objetivo en 8.500 y con base en ese análisis recomendaba comprar acciones de esta empresa. En más, calculaban que para quienes compraran acciones de acá se estimaba un retorno máximo del 30% sobre la inversión. Eso. Ahora, esto, de acuerdo con la literatura financiera, puede ser cuestionable porque en la literatura financiera aparece lo que se llama la hipótesis de mercados eficientes. Es una hipótesis planteada por un autor, Eugene Fama, en los años 70, que tiene distintos grados de eficiencia y uno de ellos se conoce como eficiencia semifuerte. En ese contexto, en un mercado eficiente en la forma semifuerte, se supone que los precios de las acciones reflejan toda la información pasada y toda la información pública que es relevante y que está disponible. Por lo tanto, el precio de mercado ya refleja el precio objetivo. Entonces, en un mercado eficiente, de la forma semifuerte, este tipo de análisis no sirve, porque este tipo de análisis calcula un precio objetivo y supone que las acciones pueden estar, por ejemplo, subvaloradas. Pero en un mercado eficiente, las acciones se cotizan correctamente. El precio de mercado refleja el precio objetivo. Por lo tanto, ese tipo de análisis no sería útil porque no tendríamos acciones sobrevaloradas o subvaloradas. Cuando uno ve ese tipo de recomendaciones, el supuesto que hay detrás es que el mercado chileno es ineficiente y por lo tanto los precios no reflejan correctamente el valor y hay oportunidades de inversión. Problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que se aborda? Las recomendaciones de inversión que se publican en la prensa y en los sitios web no siempre benefician a los inversores. Esto, el no beneficiar a los inversores, puede ocurrir por errores de cálculo del analista. También puede ocurrir por una falta de regulación sobre quienes realizan pronósticos. ¿Sí? No siempre quienes realizan pronósticos tienen la certificación o están inscritos en el organismo regulador, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero, o no siempre son personas que tienen los conocimientos y por lo tanto son fiables. También puede ocurrir que quien realiza el pronóstico enfrente conflictos de interés, tenga intereses distintos a beneficiar a las personas que invierten. Hay estudios que sugieren que las recomendaciones de inversión publicadas en periódicos y sitios web y dirigidas a inversores pequeños pueden causar pérdidas. Y entonces surgen algunas preguntas. Las recomendaciones que se publican en la prensa, ¿tienen algún efecto informacional? Es decir, ¿tienen algún efecto sobre el precio de la acción? ¿Lo mueven? Las recomendaciones que se publican en la prensa financiera tienen efectos sobre los retornos de las acciones recomendadas, tanto en el día en que la recomendación se publica, como también en los días siguientes. Y finalmente, la última pregunta es si esto beneficia a los inversores. La literatura presenta evidencia mixta. Hay estudios que presentan evidencia a favor de las recomendaciones de inversión, indicando que sí generan ganancias para los inversores, pero también hay literatura
que presenta evidencia en contra. La evidencia indica que no solo no beneficia a los pequeños inversoras, sino que también pueden causar efectos no deseados, como por ejemplo incremento de la volatilidad del precio de las acciones, seguidas de reversiones, es decir, el precio puede subir y luego puede bajar. La reversión es una corrección. Y eso puede sorprender a una inversora o un inversor pequeño, porque alguien podría verse atraído a invertir cuando ve que el precio de la acción sube. Pero esa subida será seguida por una reversión del precio. El precio se ajustará a la baja. Y si alguien compra tarde, comprará a un precio elevado. La reversión causará una baja en el precio y con ello pérdidas para el inversor. Eso no se puede sorprender. Otros efectos no deseados se relacionan con filtraciones, con que hay casos en los cuales las recomendaciones de inversión se filtran antes de que sean públicas, ¿sí? Entonces causan un comportamiento anómalo en los retornos de las acciones. Lo explicaré más adelante. En Chile los asesores financieros están regulados, pero esa regulación es relativamente nueva. La regulación se realiza mediante las normas de carácter general, números 493, 494 y 502. Son normas de carácter general elaboradas y publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero, y la fecha de publicación de esta normativa cae entre los años 2023 y 2024. Antes, esto era como tierra de nadie. Pero el resultado de las recomendaciones de inversión sigue siendo incierto. Hay una normativa en el mercado local, pero no hay mucha evidencia sobre si estas recomendaciones son útiles. Este estudio busca aportar a la literatura evaluando el comportamiento de los retornos frente a estas recomendaciones de inversión. El objetivo es evaluar el efecto inmediato de corto plazo de estas recomendaciones de inversión sobre los retornos accionarios desde la perspectiva de un inversor pequeño. Y hay dos hipótesis nulas. La primera se refiere a que no hay un retorno normal significativo en el día cero. El día cero es el día en que la recomendación se publica. Y la segunda hipótesis nula se refiere a que no hay retornos anormales en los días inmediatamente posteriores, porque podría ocurrir que el mercado reaccione con un rezago, reaccione tardíamente a la publicación de estas recomendaciones y que el efecto no se vea en el día de la recomendación, pero sí se vea el día siguiente. Los datos se recopilaron de forma manual, revisando los periódicos digitales, publicados de lunes a viernes, desde marzo de 2020 a septiembre de 2021. Esto no fue hecho con inteligencia artificial, fue un trabajo manual. Y que realizó un estudio de comprar de criterios para identificar las recomendaciones de compra y de venta. Primero, cuando aparecía una recomendación explícita de compra o venta de acciones. Segundo, si el analista entrevistado calculaba el precio objetivo y lo divulgaba. Si el precio de mercado era menor que el precio objetivo, entonces esto se interpretaba como una recomendación de compra. Si ocurría lo contrario, se interpretaba como una recomendación de venta. Y también se consideraban recomendaciones cuando la analista o el analista consultado entregaba opiniones o antecedentes positivos sobre los retornos futuros de una determinada acción. Si las opiniones eran positivas, se interpretaban como una recomendación de compra. Si las opiniones eran negativas, se interpretaban como una recomendación de venta. Eso dio como resultado 211 recomendaciones de compra y 5 recomendaciones de venta publicadas en Diario Financiero, que es un diario con mucha reputación en el contexto de la prensa financiera. Y
El resultado era algo esperado porque la literatura ya indicaba que existía un sesgo en las recomendaciones. El sesgo es hacia las recomendaciones de compra. Uno esperaba de antemano encontrar más recomendaciones de compra que recomendaciones de venta. ¿Sí? Una explicación sobre ese sesgo es que suele ser complejo recomendar vender acciones, especialmente cuando la recomendación de venta afecta a las acciones de un gran grupo económico. ¿Sí? Que uno, la o el analista se expone a que el departamento de comunicaciones de la empresa reaccione de mala mano. ¿Sí? Y en ocasiones se presentan reclamos formales de por qué ese analista está recomendando vender las acciones de tal empresa cuando la empresa está en una excelente situación financiera y los pronósticos son geniales. Entonces, claro, era esperado que encontráramos más recomendaciones de compra que de venta. Habían acciones que se repetían, ¿sí? Que eran recomendadas por distintos analistas y que esas salieron del muestro porque estaban duplicadas. Y habían acciones recomendadas pero que presentaban baja liquidez, que genera un problema de aplicar los modelos. Así que al limpiar la muestra, finalmente tuvimos 146 recomendaciones de compra que están enfocadas principalmente en empresas de retail, el 21,9% de la recomendación, en empresas de la industria de electricidad, el 15,1%, en bancos y en empresas de la minería no metal. Para llevar a cabo el estudio se aplicó una metodología de estudio de eventos. La metodología de estudio de eventos tiene el objetivo de calcular retornos anormalmente altos o retornos anormalmente bajos que puedan ser vinculados con la ocurrencia de algún evento, como por ejemplo una crisis, una fusión, un anuncio de cambio en la gerencia o del directorio, y en este caso el evento es la recomendación pública. ¿Y en qué consiste la metodología? Bueno, primero consiste en calcular retornos anormales. El retorno anormal es la diferencia entre el retorno observado por la acción en el día en que se publica la recomendación. Es la diferencia entre el retorno observado y el retorno esperado. Si el retorno observado es mayor que el retorno esperado, entonces tenemos un retorno anormalmente alto con respecto al pronóstico. Entonces se analiza el signo de ese retorno anormal, si es positivo o negativo, y luego se analiza si es estadísticamente significativo. Como el retorno anormal es la diferencia entre el retorno que ocurrió y el retorno esperado, entonces se requieren modelos para realizar un pronóstico de rentabilidad futura, para calcular el retorno esperado. Aquí se utilizan 3 modelos, pero 2 de ellos son para llevar a cabo un análisis de los resultados. Entonces voy a presentar el modelo que utiliza con mayor frecuencia en este tipo de estudios, que se conoce como modelo de mercado, en donde uno realiza un pronóstico de la rentabilidad para la acción a partir de la rentabilidad promedio del mercado. Esa rentabilidad del mercado está representada por un índice bursátil, en este caso el índice general de precios de acciones. Una vez que uno calibra este modelo, la acción 2, ¿sí? Aquí se corre el modelo con datos históricos, se analiza que el modelo no tenga problemas de autocorrelación y de heterocedicidad, de cambio de volatilidad, y se analiza también que el beta, ¿sí? El coeficiente beta que aparece ahí, sea estadísticamente significativo y que tenga el signo esperado.
Si el beta es positivo y significativo, entonces eso plantea que existe una relación de causalidad entre la rentabilidad de la acción y la rentabilidad del mercado, y que el modelo puede ser usado para hacer, ¿no? Una vez que uno calibra el modelo, lo utiliza en la ecuación 3 para hacer este pronóstico de rentabilidad, para calcular la rentabilidad esperada. Y entonces volvemos a la ecuación 1, donde uno calcula la diferencia entre el retorno observado o el retorno que ocurrió y el retorno esperado o proyectado por el modelo. Luego uno calcula, aquí se calculó, como lo que uno busca es un efecto que persista, ¿sí? Entonces uno calcula el retorno normal para estas 100, asociado a estas 146 recomendaciones de inversión, y luego calcula el retorno anormal promedio. Entonces lo que nos interesa es capturar un efecto que sea persistente en el tiempo. Entonces uno calcula un retorno anormal promedio usando la ecuación 4, luego uno calcula un retorno anormal acumulado, la ecuación 5, y luego tenemos que aplicar pruebas de significancia estadística. Entonces uno aplica el tradicional TST para validar la significancia del retorno normal promedio y del acumulado, y en este caso también se aplicaron dos pruebas no paramétricas, una prueba llamada rank test, que se aplica sobre el retorno anormal, y luego tenemos otra prueba que se aplica sobre el retorno anormal acumulado. Por eso Gerardo está muriéndose de la risa ahora porque solo ve sumatorio. No aparece ningún cálculo integral. Resultados. Bueno, son estadísticos, y ¿qué es lo que tengo? El día 0 es el día en que aparece la recomendación de inversión, en que se publica en la prensa. Y lo que uno esperaría es un retorno anormal. ¿Qué es lo que ocurre acá? Son retornos bajos porque son diferenciales, son deltas. Lo que se encontró aquí es que en el día en que la recomendación se publica, ese retorno anormal, si bien es positivo, no es significativo. No es significativo según la prueba paramétrica tradicional TST, y tampoco es significativo según una prueba no paramétrica. Sin embargo, en el día siguiente, al día siguiente de que se publica la recomendación de inversión, hay un retorno anormal positivo de 0,34%, que es estadísticamente significativo según el TST tradicional. Entonces, a partir de esa evidencia paramétrica sugiere que este tipo de recomendaciones puede generar una ganancia anormalmente alta para el inversor en el corto plazo. No ocurre en el día en que la publicación sale a la luz, sino que ocurre al día siguiente. Sin embargo, cuando uno analiza la evidencia no paramétrica, lo que tenemos es que en el día 1, ese retorno anormal positivo no tiene significativo. Entonces, el resultado es mixto, hay una evidencia a favor y una evidencia en contra. Cuando uno observa el retorno anormal acumulado, entonces sí hay un efecto positivo y significativo señalado por los dos textos, ¿sí? Pero para capturar ese efecto, uno debería invertir en el día 0, el día en que la publicación sale a la luz pública, y mantener la acción hasta el cierre del día siguiente. Esos son efectos.
Aplicando así mismo, por favor. Ah, porque una pantalla táctil, y como yo la toqué, por eso. Olvidé que era una. Ahí. Muchas gracias. Bueno, esta gráfica muestra el retorno anormal promedio diario 10 días antes de la publicación de la recomendación y 10 días después. ¿Sí? El retorno anormal promedio muestra en la línea azul y en el día siguiente a la publicación hay un pic, ¿sí? Indicando que habría un efecto positivo de la recomendación. Lo interesante, o sea, un aspecto interesante que muestra el resultado es que 9 días antes de que la recomendación se publique, hay un retorno anormal positivo y estadísticamente significativo. Y ese resultado es una anomalía. No es tan raro en el contexto de la literatura financiera y de hallazgos en otros mercados. Y ese resultado anómalo suele estar vinculado con filtraciones de información. Suele relacionarse con que la acción que se va a recomendar se conoce con anticipación por algún grupo, ¿sí? Y este grupo realiza operaciones de compra antes de que la recomendación se publique. Y entonces, estas órdenes de compra que se ingresan generan una subida en el precio de la acción, causando un retorno anormalmente alto, ¿sí? Y si uno sigue el comportamiento de ese retorno acumulado en el tiempo, entonces la ganancia anormal es de un 8,48%, 3 días después de la recomendación. Un 8,48%, claro, puede parecer pequeño, pero es el delta, es el retorno anormalmente alto, por sobre lo que rentó el mercado en esa fecha. Y además, si esto se aplica, si este 1,48% se aplica sobre grandes montos de dinero, entonces la rentabilidad en términos monetarios, la ganancia en términos monetarios puede ser relevante, ¿ya? Pero, sin embargo, ese resultado, claro, siempre es difícil de explicar porque no cuesta encajarlo en la teoría y además no es muy conveniente presentar un resultado que sugiere que en el mercado bursátil hay filtraciones de la información. Esto ocurre en las mejores familias, esto ocurrió en el mercado estadounidense en los años 90, en una columna del, si mal no recuerdo, era el New York Times. Periódicamente se publicaba una columna en donde un analista bursátil presentaba recomendaciones de inversión. Y estas recomendaciones estaban orientadas a pequeños inversores. Con el tiempo, cayó el organismo regulador. El organismo regulador detectó anomalías en el comportamiento del precio de la acción en los días previos y posteriores a la aparición de la columna. Y claro, encontraron, después de una investigación, se encontró que había una función entre el periodista que escribía la columna y el analista que entregaba las recomendaciones. Lo que se buscaba ahí había un conflicto de interés. El analista lo que buscaba era recomendar acciones y traer órdenes de compra, porque las corredoras de bolsa ganan dinero por las comisiones. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea el volumen de operaciones bursátiles, mayor es la ganancia. Claro, entonces el periodista publicaba estas recomendaciones
lo que aumentaba las órdenes de compra. La corredora obtenía ganancias por las comisiones y parte de esas ganancias iban a la cuenta corriente del periodista. ¿Ya? También hubo un caso similar en la bolsa de Estambul, un mercado emergente, en donde también había una columna periódica que se publicaba y que estaba orientada también a pequeños inversores. Y nuevamente uno encontraba ese comportamiento anómalo en los retornos previos a la publicación. Entonces también hay, cuando uno ve eso, lo primero que uno piensa es que esto puede estar vinculado con algún tipo de fraude, pero siempre es una aventura decir eso. Puede que sea también cualquier otra cosa. Entonces, para concluir, el promedio de las recomendaciones de inversión no tienen un efecto informacional estadísticamente significativo sobre los retornos accionarios en el día de la publicación. La evidencia paramétrica dice que sí hay un retorno positivo y significativo en el día siguiente, pero la evidencia no paramétrica contradice. Entonces, el resultado final es mixto, aunque la evidencia no paramétrica puede tener mayor peso porque ese test, planteado por Corrado en el año 89, está mejor especificado. ¿Sí? Está mejor especificado y por lo tanto hay argumentos para sostener de que ese test entrega resultados macro. Está el tema de la anomalía, pero como les decía, una interpretación posible se vincula con filtración de información y uso de información privilegiada, pero la dificultad de encajar e interpretar esto con objetividad hace prudente recomendarnos, ¿ya? Porque además estamos hablando de recomendaciones que se publican en diario financiero, y son periódicos que tienen muchos años, tienen buen prestigio, generalmente entrega artículos, opiniones y proyecciones financieras, económicas, locales, internacionales. Hay que tener cuidado con la interpretación. Finalmente, señalar que en la literatura financiera no hay acuerdo en relación con el desempeño y las recomendaciones de inversión. La evidencia siempre es mixta, a veces a favor, a veces en contra. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con este tipo de recomendaciones, merece la pena mirarlas con cuidado antes de tomar una decisión. Y eso. Muchas gracias por la atención. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Levanta la mano? Iván. Perfecto. ¿Yo? Sí. Gracias. O sea, en términos de recomendación, vaya para la suma, lo mejor es coludirse. Sí, si uno lo puede de una manera práctica, sí. No, pero la pregunta media tonta a todo esto, gracias por la presentación. Lo único, incluso un poco corta, porque apareció la conclusión de la nada y uno como se estaba empezando a interesar ahí en las cosas. Una pregunta media tonta, quizá media sencilla. En los modelos que mostraste, ese conjunto de ecuaciones, las primeras ecuaciones son básicamente modelos como de regresión, por los que se proyectan. Sí, el modelo de la ecuación número 3 es un modelo de regresión lineal, se conoce como modelo de mercado. Es un modelo univariado, tiene una sola variable explicativa, que es la rentabilidad del mercado. Se utiliza con retornos diarios. Yo utilicé series históricas de retornos diarios ajustadas por inflación y por capitalización. Y lo tomé sobre un periodo de 200 días. ¿Ya? El modelo en principio parece sencillo, ¿ya? Y lo es. Hay modelos que son un poco más complejos, en el sentido de que tienen más variables explicativas, pero no muestran un mejor desempeño que algo que puede parecer raro, sí, pero por eso es un modelo que se utiliza con mucha frecuencia. Primero, porque es muy sencillo. Segundo, porque a pesar de que uno pueda tener modelos más complejos,
no necesariamente esto se traduce en un mejor pronóstico. Segundo, la evidencia que hay apunta a que lo más importante no es el modelo con el cual uno genera los retornos esperados. Lo más importante no es el modelo con el cual uno hace el pronóstico. Porque primero uno trabaja con muestras. Segundo, si el efecto es muy grande, más allá de la capacidad predictiva del modelo, el modelo lo va a captar. ¿Sí? Entonces lo que uno busca es un efecto que en promedio, en media, sea lo suficientemente grande, ¿sí? Para que tenga significatividad estadística y también verosimilitud, que no sea algo fue al azar, ¿sí? No sé si responde. Julia, Yo de hecho tenía una pregunta siempre sobre el modelo. O sea, lo que tú haces es construir, pero ya no me acuerdo todas las palabras. Sí, bueno, Ok, tú quieres calcular la diferencia entre el retorno real en el momento, sí, lo que ocurrió. ¿ya? Y un retorno estimado. Estimado, sí, esperado. Esperado. Sí. Y, ok, y lo hace prácticamente tomando muchos datos de mercado por mucho tiempo. Pero esto, retorno esperado que tú calculas, ¿cómo se relaciona con el retorno esperado que te dan las asesoras, las personas que te dicen, o sea, me imagino que sea el mismo valor conceptualmente. Correcto. Claro, que no sé las palabras. Los analistas te entregan un retorno, una rentabilidad esperada. Lo que... Y tú también lo calculas, pero de manera distinta. ¿Cómo se representa esto? Sí, aquí uno no evalúa si la rentabilidad esperada que calculó el analista se cumple, sino que lo que evaluamos es si la recomendación proporciona información que era desconocida por el promedio de los participantes del mercado. Entonces, cuando esa recomendación sale a la luz, entrega información, y si esa información no estaba en los cálculos de nadie, el precio de mercado debería recoger y debería reaccionar. Si esa información es positiva, el precio debería subir, ¿sí? Y generar entonces una rentabilidad para la inversora, una ganancia de capital. Pero la pregunta es si esa rentabilidad que la acción mostró en el día es una rentabilidad asociada con los movimientos propios del mercado, o si hay una rentabilidad anormal, anormalmente alta o anormalmente baja, es decir, anormalmente alta en relación con el mercado, y que podría vincularse con la recomendación de inversión. ¿Ya? Entonces, como tú solo tomas datos del mercado, tú no sabes todo, o sea, ignoras todo lo que recomendaron cuando hicieron esta. Sí. Y ahí puedes después comparar si efectivamente se rindió al mismo precio. Sí, entonces, por ejemplo, supongamos que en el día cero, en el día en que la recomendación se salió publicada, supongamos que una acción en particular, ese día rentó un 5%, y de acuerdo con los modelos, debió rentar un 3%. Entonces, hay un retorno normalmente alto de 2%. Luego uno analiza si esto es estadísticamente significativo, ¿sí? Y si es un retorno normal, positivo y significativo, entonces estaríamos en una situación en que la acción rentó más de lo que debió rentar, ¿sí? Como consecuencia de un movimiento anormal en el precio de la acción. Ese movimiento anormal en el precio uno lo vincula con la recomendación de inversión. No más preguntas, ¿puedo seguir? Ok, pásame la respuesta. ¿Cuántas preguntas me quedan? Hasta 12 segundos. Bien, tú dijiste que en tu modelo no tenías en cuenta autocorrelación y volatilidad. Sí. Pero en las series de tiempo de retornos es bastante común tener volatilidad volátil y modelos de correlación de largo alcance. ¿Usas otros modelos tipo ARIMA, SARIMA, red de recurrentes?
O sea, que pueda tener en cuenta ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, hay modelos como Geston, Kuhlmann, que tienen diferentes escalas, ¿no? Y tienen predicción por volatilidad variable. Sí, dos puntos. Primero, los resultados que mostré suponen que la volatilidad es constante en el tiempo. Entonces, yo calculé la volatilidad O sea, antes de esa ventana en donde surge la recomendación y uno supone que se mantiene constante. Pero puede ocurrir que dentro de esa ventana de tiempo la volatilidad cambie o que ocurra un cambio en la volatilidad debido a la propia recomendación de inversión, ¿sí? Entonces, el test no paramétrico que se utilizó, ¿sí? Es un test que captura eso. Ya es un test robusto frente a cambios en la volatilidad causadas por el propio evento. Segundo, lo que no mostré aquí en los resultados, también se usó un modelo GACH, ¿sí? Es un modelo que permite hacer un pronóstico de volatilidad condicional, justamente pensando en que durante esa ventana en donde ocurre la recomendación, la propia recomendación puede causar un cambio en la volatilidad de los retornos, ¿sí? Y afectar el resultado, ¿sí? Y en ese contexto, claro, se usó una volatilidad condicional por un modelo GACH, y las conclusiones no se mueven. gracias. Como se me puede hacer una pregunta, la otra es una curiosidad. En ese sentido cuadrático medio de la ecuación 9 tienes 281. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué? Sí, porque cuando uno realiza un estudio de evento, uno tiene que dividir el periodo en dos ventanas. Una ventana que uno le llama sin evento, ¿sí? O periodo de estimación. Y aquí son 200 días. Luego de esos 200 días, hay otra ventana de 81 días. Son 40 días antes de la recomendación, más 40 días después de la recomendación, más el día 0. ¿Sí? Entonces, tenemos el día 0, cuento 40 días hacia atrás. Llego al día menos 40. Desde el día menos 40 cuento 200 días hacia atrás. Ese periodo de 200 días se utilizó para correr los modelos, para calibrarlos y hacer el pronóstico de rentabilidad para cada uno de los... Ahí están, a los 40 días ya no hay correlación. Exacto. Sí, como para aislar el efecto del evento. ¿Sí? Y ese 281 días es la suma de todos los días de la ventana completa, son los 200 días de periodo de estimación más los 81 días que forman la ventana del 8. Eso es. Así. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Te puedo referir al caso, presidente? El caso... Ese caso... Por favor, profesor. Es el caso LAN. Sí. ¿Y cuánto fue lo que ganó y cuánto fue la Haciendo memoria de ese caso, al expresidente Piñera sí, se le acusó de haber comprado acciones de LAN haciendo uso de información privilegiada. Entre paréntesis, lo que él hizo en ese tiempo era algo común. ¿Ya? ¿Qué fue lo común? Claro, él era parte del directorio, era un accionista importante de LAN, hoy día LATAM, la compañía aérea. Y claro, lo que ocurrió es que él, en su calidad de gran accionista, era parte, si mal no recuerdo, del directorio, y acudió a una reunión de directorio donde se iban a presentar los estados financieros trimestrales de la empresa para su aprobación. Sí, entonces él acudió, por lo tanto, tuvo acceso, pudo conocer antes que el mercado la cifra de ganancias que se reportó en el estado de resultados.
Y la empresa, claro, había reportado tenía buenos resultados. Bien. Ocurrió que cuando él salió de la reunión, llegó a su oficina y entonces se comunicó con la corredora de bolsa, que fue la corredora Banchile, y entonces pidió realizar compras de acciones de las compras son gigantes. ¿Ya? Hay un libro sobre esto que es bien interesante, bien entretenido de leer. Lo que lee el autor, que es un periodista de investigación económica. Ya me acordaré. Claro. Bueno, se le acusó de uso de información privilegiada. Hoy día eso está penalizado. Sí, en ese tiempo también, pero hoy día hay una norma de carácter general que es más específica. Y en el último tiempo la Comisión para el Mercado Financiero ha acusado varias sanciones por la misma situación. Gerentes, gerentas, directores o hermanos o esposos, esposas, que compran acciones de la empresa en un periodo que se llama blackout. ¿Sí? Cuando ocurre, las empresas hoy en día están obligadas por ley, ¿sí? La norma las obliga a informar las fechas exactas en las cuales van a divulgar su estado financiero. Y por lo tanto hay un periodo de blackout, es decir, de prohibición de comprar o vender acciones 30 días antes de la fecha en que se publican los estados financieros. Y a la Comisión para el Mercado Financiero ahora no le importa la razón. Si alguien compró o vendió, lo van a comprar. Si dicen que no sabía, la ley se supone que es conocida por todos, ¿sí? Y ahí han cursado sanciones a directores, gerentas, esposos, hermanas, ¿sí? Claro, porque hay hasta un grado de consanguineidad, me parece que ese es el segundo grado. Claro, entonces el presidente Piñera lo acusaron de haber utilizado información privilegiada. Sí, a mí me tocó, yo era un ayudante de investigación, me tocó participar en el estudio, en el informe en que se hizo esto, se calculó el retorno normal, podía dar los derechos. La persona que guiaba la investigación era el profesor Franco Parisi. En ese tiempo era el profesor de la universidad. Sí, así que aplicamos una metodología, hicimos esto y algo más. Sí, hicimos 2 análisis adicionales y las conclusiones que se obtuvieran con el informe apuntaban a que no hubo un retorno anormalmente alto. Es decir, en los días previos y en los días en que los estados financieros fueron publicados, no hubo un comportamiento anormalmente alto o bajo en los retornos de la acción, lo que permitía, o sea, lo que se podía interpretar como que las ganancias que él publicó no sorprendieron a nadie. O sea, era algo que estaba ya asimilado, estaba incorporado, era información que ya estaba incorporada a la expectativa de los agentes. Entonces, cuando se publicaron el estado financiero, como que el mercado hubiese dicho, ya lo sabíamos, o sea, esperábamos que la empresa reportara buenas ganancias. Claro, entonces ese informe se presentó como evidencia. Finalmente al presidente Piñera, claro, no lo sancionaron por su información privilegiada, sino que lo sancionaron y él pagó la multa. Lo sancionaron por no haberse abstenido, en el fondo por una conducta poco prudente, que él en su cargo debió haberse abstenido de hacer negocios con la acción, porque no fue prudente. Claro, él pagó. Ahora, las ganancias en este tipo de operaciones generalmente superan los montos de las multas. En Estados Unidos es una excepción. En Estados Unidos las multas son muy grandes, de tal forma que cuando se aplican generalmente quiebran las empresas involucradas y también quiebran las finanzas de la persona. Ahora sí, eso. Hola, Tengo una pregunta por acá. ¿Usted considera que la adopción de
artificial incluye la verdad en el análisis bursátil, cambiará el impacto de las reglamentaciones tradicionales. Puede ser, no tengo una respuesta así a priori, puede ser ya le voy a dar mi opinión ahí, sí. Mi opinión es que la inteligencia artificial es muy útil, que uno le permite analizar grandes cantidades de información en menor tiempo de lo que uno tardaría con los métodos tradicionales. Pero no sé si mejoren los pronósticos. No sé si mejoren los pronósticos. Facilita el trabajo, pero no sé si mejoren los pronósticos porque esto es como bien antiguo, ¿sí? Y hay casos al respecto. Hay un caso de estudio en finanzas que involucra a un fondo de inversión importante, que se conoció como LTCM, Long Term Capital Management, que tuvo la característica de que fue gestionado por 2 premios Nobel de Economía, Robert Merton y Myron Joyce, y por un trader de una banca de inversión que era Salomon Brothers, un trader de apellido Meriwether, que era un trader espectacular. O sea, era un tipo que tenía una fama de ser un tipo agresivo, de ser un gran hacedor de negocios. Entre los tres levantaron un fondo de inversión, levantaron una gran cantidad de dinero para que tengan un punto de referencia. Para entrar a invertir con ellos, uno debía tener al menos 10 millones de dólares. Menos de eso, a uno no lo acepta. Sí, claro, y mucha gente, familias de grandes fortunas, invirtieron con ellos porque ellos usaron, tener 2 premios Nobel, usaron herramientas muy sofisticadas para hacer pronósticos y para formar portfolios de inversión. Sí. ¿Ah? Sí, en ese tiempo, estoy hablando del año 96, 98. Sí, pero tenían mucha data y tenían modelos econométricos bastante sofisticados como para poder hacer pronósticos. Al punto que en el primer año de operaciones, la rentabilidad del fondo que ellos gestionaban rentó, si mal no recuerdo, un 43% en un año, libre de retiros de capital y después de comisión. Era una ganancia neta, un 43%. Pero posteriormente, en los 2 años siguientes, la rentabilidad, si bien fue positiva, comenzó a disminuir. Una explicación de por qué disminuyó, una explicación que suele darse es que lo que suele decirse es que cuando alguien encuentra una buena estrategia de inversión, el mercado la posee. Sí, entonces ese potencial para obtener retornos anormalmente altos en relación con el mercado se va disminuyendo porque el resto copia la estrategia de uno, el resto lo sigue. Uno dice voy a comprar estas acciones y el resto replican la misma inversión. ¿Sí? Y luego llegó el año 98 y en el año 98 Rusia se declaró en default. Se declaró en default, en cesación de pago en la deuda externa, y eso derribó los mercados en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y el modelo no logró predecirlo porque no estaban los cálculos de nadie que Rusia, una potencia, no tuviera dinero para pagar su deuda externa. Segundo, los modelos suelen entrenarse con datos históricos, y en la historia no estaba el dato de Rusia declarándose en cesación de pagos. ¿Sí? Entonces, cuando el mercado cambia su comportamiento y se comporta de una manera en que no lo ha hecho antes, los modelos se vuelven locos, los modelos pronostican cualquier cosa. Y por eso siempre merece la pena tener a alguien entrenado y alguien con experiencia y con criterio que tome decisiones cuando nadie sabe para dónde va la economía, nadie sabe cómo se van a computar los mercados y cuando los modelos ya no son competitivos. Sí, por eso mi opinión es que
claro, entiendo que la inteligencia artificial que está muy en boga, pero no creo que sea la solución para los pronósticos. De hecho, una de las críticas que se le hace es que no pronostican bien, ¿sí? Porque están entrenados sobre datos históricos. Sí. Bueno, terminación. Profe, de todas las empresas que usted analizó, ¿cuál vio más frecuente y la recomendaron? No me recuerdo, Ignacio, no me recuerdo. Hice el análisis una a una, pero en estos momentos no me recuerdo. No me recuerdo. Quizás sea Sokimich, la serie B, pero no puedo darte una respuesta segura. ¿Dónde ponemos? ¿Algo más? Vamos. Preguntas de modo online. Profesor Néstor, profesora Tamara. No, todo ok, gracias. Me hubiera gustado que me diera la cartera de inversión, pero bueno. No, yo tampoco, hola, buenas tardes a todos. Yo tampoco tengo preguntas, pero tengo algo que decirle, a ver si me dice algo Edinson. Siempre yo le he tenido miedo a esto de invertir y comprar acciones. ¿Soy tonto o qué? No, profesor, es un tema de su perfil de inversor, que usted puede ser muy conservador y también de que es muy averso al riesgo. Hay personas que prefieren salir del mercado y no invertir en él. E invertir, por ejemplo, en depósitos a plazo, en donde la rentabilidad es menor, pero tiene el atractivo de que uno duerme seguro, profesor. Uno duerme tranquilo. Cuando la bolsa está cayendo, uno está durmiendo plácidamente, uno sabe que su dinero no se perdió, a menos que el banco quiebre, pero eso es poco probable en Chile. Sí, fíjate, yo tengo una persona conocida cercana que juega en la bolsa y lo que veo es que está 100% metido en eso, o sea, obviamente trabaja en otra cosa, pero llega a la casa y pasa horas y horas en eso, entonces también me da miedo. ¿Eso es así normalmente? ¿Las personas que juegan en la bolsa tienen que estar así, tan metido en el tema? Sí, uno tiene que estar metido y encima de esto dedicarle tiempo, porque el mercado, especialmente dentro de un día, tiene muchas subidas y bajadas, entonces uno tiene que estar atento para poder comprar cuando el precio sube o vender cuando el precio baja, que parece muy fácil, pero no lo es cuando uno está ahí. Si uno tiene que estar encima, si uno se desconcentra o pierde la atención durante una hora, uno puede encontrarse con sorpresa, mala sorpresa. Segundo, esto tiene un componente adictivo. Esto tiene un componente adictivo, como ir a jugar a la ruleta o a los juegos de azar en los casinos. Entonces uno también tiene que tener cuidado con esto, porque genera cierta adicción. Y cuando uno tiene ganancias, esa ganancia uno refuerza lo que uno hace. Entonces uno generalmente dice, qué bueno soy, qué inteligente soy, este modelo es genial, ¿sí? Y cuando uno pierde, uno va otra vez porque uno tiene la convicción de que uno va a poder recuperar el dinero perdido. Sí, entonces uno debe tener presente estas dos cosas, que primero requiere tiempo y segundo que hay un componente que puede ser adictivo. Bueno, gracias Edison, muy buena presentación. Gracias, profesor. Yo acá tenía muy cortita, creo que la última. Muchas gracias por la... Me quedo yo con la duda respecto a las recomendaciones de venta. Al parecer, sí tienen un cerco, que es básicamente no hacerlas, o no hacerlas mucho, y ahí la pregunta es, bueno, en esas solamente son cuentas recomendaciones de compra, o considera usted recomendaciones de venta. Y la otra pregunta
para que la aparezca, es su opinión respecto a la filosofía que tiene el delta RT, porque en realidad, a mi modo de entender, es igual un poco la oportunidad que tiene el trader o el analista de poder decir, o sea, estoy destacando con mis cálculos, con lo que yo creo que va a ocurrir, se entiende que podría haber una distorsión, pero de todas maneras es parte de. ¿Cuál es su opinión respecto a? Sí, trataré de responder. Sobre la primera pregunta, que no me acuerdo. La venta. Sí. Es que recomendar venta es complejo. ¿Sí? Nosotros solo hicimos el análisis. Yo hice el análisis solo tomando las recomendaciones de compra, porque eran las mayoritarias, entonces tenía una muestra que me permitía hacer el análisis. Las recomendaciones de venta sumaban 5, entonces al calcular una media y por el tamaño de muestra no iba a obtener resultado común. Pero es un problema de recomendaciones de venta porque el analista que hace la recomendación se arriesga. ¿Distorsiona el mercado? Sí, distorsiona el mercado. Pues equivale. Sí, distorsiona el mercado, pero es que el riesgo de la recomendación de recomendar venta es grande. Yo conocí un caso cercano, me voy a separar de la persona, pero donde él recomendó vender, o sea, no recomendó vender, sino que en un programa radial a él se le preguntó y él señaló de que la inversión que estaba realizando el Grupo Cencosud era una mala inversión. Lo dijo en términos financieros, lo que señaló fue que era un proyecto con VAR negativo. Y eso es, para la gente que es del área, se traduce en que la ejecución de ese proyecto va a disminuir el valor de la empresa y por lo tanto va a causar una disminución en el precio de la acción. Por lo tanto, al decir eso, había una recomendación implícita de vender acciones, porque Cencosud estaba tomando una mala decisión de inversión que iba a causar una caída en el precio de la acción. Y eso fue en la mañana, alrededor de las 8:30, 9, y a las 3 de la tarde llegó la llamada de parte del Departamento de Comunicaciones, Relaciones Corporativas, ¿sí? Creo que ese era el nombre. Era una mujer, la encargada de esa área, y estaba exigiendo a la radio que se disculpara y que se retractara de la opinión que habían dado en la entrevista de la mañana. Eso equilibra lo de Piñera. Porque en realidad, sí, es un sesgo. Sí, es un sesgo que está detectado, pero es difícil ir en contra de eso porque nadie quiere recomendar la venta, por ejemplo, de las acciones del Banco Chile, porque luego uno se mete en problemas. Sí, entonces nadie quiere que... La pregunta era ¿qué opina usted del delta? Sí, a ver, el delta de parte del analista es un delta ex ante. A ver si entiendo bien la pregunta, profesor Mauricio. Es un delta ex ante. Él ve que él presenta un pronóstico al alza en el precio de la acción en comparación con el precio. Él cree que la acción vale más de lo que registra el precio en el mercado y por lo tanto el precio está mal. Claro, entonces, y que cuando el mercado se dé cuenta de este error de valoración, hará un ajuste y ese ajuste en el precio es un ajuste al alza. ¿Sí? El análisis que se hizo acá es un análisis ex post. Lo que hacemos es ver, decimos ya, la recomendación ya se realizó. La inflación, capitalización, si se compara con un modelo que proyectó la... Claro, sí. Entonces el analista juega con un pronóstico, es un análisis ex ante, pero nosotros aquí decimos, veamos cómo se comportó, veamos qué ocurrió, ¿sí? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se comportó el precio de la acción ese día y cómo debió comportarse
sin la recomendación, en ausencia de recomendación, en ausencia del evento, ¿sí? Y si hay un delta, claro, ese delta se asume que es causado por el evento, por la recomendación. ¿Ya? Y aquí, claro, como les comenté en un momento, hay un delta, no en el día en que ocurre la recomendación, sino que en el día siguiente, pero de acuerdo con la evidencia, hay evidencia a favor y en contra dependiendo de cómo testemos. ¿Ya? En el resultado acumulado, la evidencia es firme. ¿Sí? Hay un efecto positivo, pero hay que comprar en el día de la recomendación y mantenerlo por ese día y el día siguiente. Y es un efecto promedio. ¿Ya? Y el otro, claro, el otro es el efecto que se ubica en el día 9 días antes de la recomendación, que ese efecto es significativo. Sí, no sé qué respondí. Muchas gracias. Yo tengo 7 preguntas. Voy a preguntar la última pregunta, Lilia. ¿Quieres? Sí, pero Última pregunta, por favor. No tiene Y es decir, el propósito, claro, los analistas no tienen interés en sugerir una venta, porque si tú le sugieres la venta, la que se vende, baja el valor de la acción, la empresa. Pero podría pasar a la revés, es decir, con la empresa malignamente diga, no me está yendo muy bien, les voy a comprar un analista que diga, compre. Y la gente compra y así que le sube el valor de la acción de la empresa. Sí, hay un caso reciente en donde, que afecta a un director, es director de Azul, la concesionaria del Club de Universidad de Chile. Lo afecta porque emitió, divulgó información errada sobre si eso pudo haber causado un efecto positivo en el precio de la acción, pudo haber motivado a alguien a invertir. Entonces, él fue sancionado. Y el caso en Chile de información fraudulenta, que ha tenido el propósito de motivar a las personas a comprar acciones de esa empresa. Eso es una estrategia, en inglés se conoce como, si no recuerdo, es boom and down, algo así, que consiste en presentar y publicar información falsa que causa una subida en el precio de la acción, y una vez que, claro, quienes emiten esa información compran acciones antes, publican la información falsa, el precio de la acción sube mucho, venden, y luego cuando les vuelven a preguntar por medio de la prensa, ¿y qué pasó? Entonces ellos se retratan, no, eso no, finalmente nos equivocamos. Entonces el precio cae fuerte, pero la ganancia previa es millonaria. Pero es sancionado de otra manera. Sí, aquí en Chile hubo sanciones que afectaron al dueño, que a su vez era el dueño del periódico financiero Estrategia, y que a su vez en ese momento era el gerente general de la empresa Schwager. ¿Sí? Entonces utilizó su medio de prensa para publicar una entrevista que causó mucha expectación en el potencial de ganancias futuras de la empresa. El precio de la acción en ese momento estaba alrededor de 3 pesos por acción y subió hasta alcanzar alrededor de 20 pesos por acción. Si uno iba en ese momento a los bancos a buscar recomendaciones de inversión, generalmente las ejecutivas y ejecutivos de banca recomendaban comprar acciones de Schwager porque era como la novedad. Y a raíz de ese artículo periodístico, un par de meses después se supo que era información falsa y el precio de la acción volvió a desplomarse alrededor de 2 pesos por acción y afectó a mucha gente. Y hubo sanciones, el periódico desapareció. Digo, Martín, unos aplausos por Muchas gracias. ¿Quieres poner un foto, por favor?
Había sacar una constancia y cambio Excelencia. Por favor. Así que te di anoche. No se toca. Todo bien, ¿viste? Sí. Ya era regalo. Chao, gracias. Chao, chao. Si te ha gustado este video, If you liked this video, dale like, comparte el video y síguenos para que te avisen de nuevos videos que publiquemos. please like, share the video, and follow us so you can be notified of new videos we publish.